El origen pagano del Día del Padre. Jesucristo dice en Juan capítulo 8 versículo 32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Sonora Louise Smart Dodd, la madre del Día del Padre. Sonora Louise Smart Dodd nació en Jenny Lind, Sebastian County, Arkansas, USA, febrero 18 de 1882 y falleció marzo 22 de 1978. Ella creció teniendo gran estima por su padre. Mientras escuchaba un sermón en una iglesia cerca del recién reconocido Día de la Madre, Sonora, firmemente convencida de que era necesario reconocer a los padres, sugirió a Spokane Ministerial Association y a Young Men's Christian Association YMCA que se estableciera en junio 5 el cumpleaños de su padre, un día dedicado a los padres. Sin embargo, en junio 19 de 1910 en Washington, USA, se celebró el primer Día del Padre. Estas dos organizaciones le dieron a Sonora el respaldo que necesitaba. En 1966, el presidente Lyndon B. Johnson declaró el tercer domingo de cada junio como fecha oficial para la celebración del Día del Padre. Sin embargo, en 1972, el presidente Richard M. Nixon firmó una proclamación para hacer del Día del Padre un día de fiesta nacional para ser celebrado anualmente el tercer domingo de junio. Algunas versiones afirman que Grace Golden Clayton, nacida octubre 4 de 1875 en Barboursville, West Virginia, y fallecida marzo 29 de 1958, inventó la idea de celebrar el Día del Padre, al haber sido inspirada por un accidente que había ocurrido en una mina de carbón en diciembre de 1907. Según la historia, ella le sugirió a su pastor, Robert Thomas Webb, de la congregación Williams Memorial Methodist Episcopal Church, que sería una buena idea si se le dedicaba un día especial a los padres para honrarlos y recordarlos. Según la versión de Grace Golden Clayton, el primer Día del Padre se celebró, supuestamente, julio 5 de 1908 en Fairmont, West Virginia. Cualquiera que sea la historia u origen contemporáneo del Día del Padre, este día es pagano y ha existido por muchísimo tiempo. La Iglesia Católica Romana ha celebrado este día festivo en Europa el 19 de marzo en honor a San José desde la Edad Media, y muchos países europeos y de las Américas han adoptado la fecha estadounidense. Además, los eruditos creen que el origen del Día del Padre no es un fenómeno reciente, como muchos creen. Ellos sostienen que esta tradición puede rastrearse hasta las ruinas de la antigua Babilonia, como habría de esperarse. Por eso debemos recordar que en tiempos antiguos existieron pueblos que celebraban ceremonias paganas a sus dioses. El origen verdadero del Día del Padre. Hasta aproximadamente el año 321 después de Jesucristo, la mayoría de los cristianos observaron el sábado como el día de reposo. El emperador Constantino aprobó una ley que exigía a los creyentes cristianos la adoración del domingo, el día en que los paganos adoraban al dios Sol. 11 años después se aprobó otra ley, en la que el emperador Constantino firmó un decreto prohibiéndoles a todos los creyentes cristianos adorar el día de reposo, sábado. Todo aquel que desobedecía dicho decreto creado por Constantino era condenado a muerte por la Iglesia Católica Romana. Muchos creyentes cristianos eran asesinados por rehusarse a celebrar en un domingo. El Día de la Madre y el Día del Padre son días de fiesta que comparten un tema en común: la observancia y veneración del sol el día domingo. Esta coincidencia confirma la conexión con el culto solar. El hecho de que se llevaba a cabo en o cerca del solsticio de verano es una clave para desbloquear el misterio de su origen pagano. La mayoría de nuestras civilizaciones agronómicas han conmemorado desde la antigüedad el solsticio de verano con las celebraciones y la adoración del sol, a veces conocido como el Gran Cielo, Día del Padre, y asociado con el ritual pagano Letha, que era dedicado al dios celta Lu, también conocido como la celebración del Rey del Acebo, el Señor de Winterwood y Oscuro Gemelo del año menguante. Se asocia con la veneración solar en muchas culturas paganas. Como todos los rituales paganos, este fue cristianizado
por la Iglesia Católica Romana después de la época de Constantino. Hoy día se conoce en la Iglesia Católica Romana como el Día de San Juan. Es muy triste saber que muchos que profesan ser cristianos defiendan la práctica de aferrarse a los rituales y tradiciones que tienen sus orígenes en el paganismo. El Señor Jesucristo llamó hipócritas a los líderes religiosos, fariseos, saduceos y otros de su época, y les llama lo mismo a los líderes cristianos de hoy día, porque la mayoría aún continúa celebrando días festivos paganos y lamentablemente han inundado la iglesia con esta basura. Marcos capítulo 7 versículos del 7 al 9 dice: Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres. Bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Estos supuestos cristianos de hoy día reclaman que su indulgencia en estas costumbres no está en contra de las ordenanzas de Jehová Dios, e incluso citan las Sagradas Escrituras para apoyar su justificación a la celebración de este día pagano. Muchos creen que los mandamientos de Dios fueron abrogados, abolidos o revocados por causa de la muerte de Jesucristo en el madero, a pesar de que la palabra de Dios dice lo contrario. Jesucristo, hablando en Mateo capítulo 5, versículos 17 y 18, declara firmemente: No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Luego dice en Primera de Juan capítulo 2, versículos 15 y 16: No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Sabías que muchos de estos días festivos se introdujeron en nuestra sociedad a través de la Iglesia Católica Romana? Todo lo que tenían que hacer era usar el nombre de Jesucristo para promover sus mentiras con el fin de contradecir las Sagradas Escrituras, como siempre lo han hecho, y a la vez acomodarlas a su propio parecer para introducir sutilmente estos días paganos y diabólicos en nuestra sociedad y culturas. Deuteronomio capítulo 18 versículo 12 dice claramente: Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. La Iglesia Católica Romana es la institución religiosa que a través de los siglos ha promovido la celebración de días festivos que están vinculados con el ocultismo, paganismo y satanismo. Ha engañado descaradamente a sus seguidores, vendiéndoles la mentira de que estos días son dignos de celebración. Éxodo capítulo 20 versículo 12 dice claramente: Honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. El padre y la madre se honran todos los días y se honran obedeciéndolos y respetándolos, no maltratándolos verbal o físicamente. El mejor regalo para ellos es darles amor, cariño, respeto y consideración. No es pecado obsequiarles un regalo, pero celebrar días de fiestas mundanos sí es pecado. Santiago capítulo 4 versículo 4 declara: Oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Mientras más se contamina el ser humano con tradiciones y costumbres paganas que tienen sus orígenes en la antigua Babilonia y Egipto, más y más se aleja la humanidad de Jehová Dios, sirviéndole al príncipe de este mundo, que es el diablo. Los días de fiestas o feriados fueron creados por el diablo para elevar y exaltar a alguien como lo es el padre o la madre terrenal, con el propósito de enfocarles más importancia a ellos que a Dios. En lugar de darle gracias al que nos dio y nos da la vida, la humanidad prefiere hacer de papá y mamá ídolos predilectos para idolatrarlos y los colocan por encima del Creador. Así dice Jehová Dios. Amén. Amigo o amiga, te invito a recibir a Jesucristo como tu único y exclusivo Salvador. Él te dice en Apocalipsis capítulo 3 versículo 20: He aquí yo estoy a la puerta y llamo.
Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hechos capítulo 16, versículo 31 dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Acepta a Jesucristo hoy. Pausa el video en la próxima página y di la oración en voz audible.